estamos ya a punto de irnos de vacaciones de Semana Santa y me es un gusto, es un placer saludarles el día de hoy para poder reflexionar en torno al video de contextualización sobre el tema que estamos trabajando durante esta semana. La semana anterior el tema era la teoría del conocimiento, la epistemología, y la pregunta base que permitió realizar todas las actividades era si el hombre es capaz de conocer la realidad. Si es capaz de conocer la realidad, ¿cómo es que la conoce? Y entonces estuvimos reflexionando en torno a los elementos del conocimiento, en torno a las teorías del conocimiento. Hoy la pregunta que va a dirigir nuestra reflexión y su actividad que deben de entregar el día de mañana es si el hombre es capaz de conocer la realidad, entonces llega a tener una verdad o llega a acceder a la verdad de algo. Esto es lo que vamos a estar reflexionando durante este video de contextualización. Y entonces primero debemos dejar muy claro que el término verdad viene de la raíz griega que se llama, o el término griego que se llama aletheia. Aletheia, que significa por una parte ocultamiento, velamiento. Sin embargo, este a da la negación de la palabra y entonces hablamos que verdad es desocultar, es desvelar. Significa que entonces la misma palabra, el mismo sentido griego de verdad, llega a pensar, nos hace pensar que hay muchas cosas que no nos permite conocer de fondo las cosas que estamos estudiando. O muchas veces sea por prejuicios que nosotros tenemos sobre algo y que eso nos impide ir al objeto mismo, a la cosa misma, al significado del texto, de las cosas, del arte, etc. O sea, porque de manera externa hay ideologías que influyen en la manera en cómo tú conoces la realidad. Entonces, la verdad es este trabajo, es esta búsqueda de ir al fondo de las cosas para que al final de cuentas nos encontremos con el ser. Verdad y ser van de la mano porque al final de cuentas llegar a una verdad es llegar a la esencia de las cosas, es descubrir en el fondo el ser propio de cada objeto, de cada cosa, de cada idea, de cada ideología, etcétera, etcétera. Si bien el término verdad es una búsqueda, es un ejercicio que hace el hombre para poder llegar al fondo de lo que son las cosas y descubrir cómo es que se constituyen esas cosas, cómo es que es su estructura, cómo es que es su lenguaje propio de esas cosas. No hay una verdad, vamos a llamarlo así, no hay una concepción de verdad general o universal, sino que hay diferentes tipos de verdad. Uno de ellos es entender la verdad como una verdad universal. La verdad universal pues es esta afirmación de que se pueden conocer perfectamente las cosas, que puedes llegar al ser de las cosas, que puedes descubrir la estructura o el lenguaje propio de esas cosas y entonces puedes decir he llegado a una verdad universal, que no cambia ni con el tiempo ni con el espacio, que no cambia de acuerdo al contexto en el cual tú estás viviendo. También existe una verdad relativa. Y aquellos que afirman que hay solo una verdad relativa, en el caso por ejemplo de Nietzsche, afirma que la verdad solamente se puede conocer desde la perspectiva en la cual tú estás hablando. Y como nadie está dentro de una perspectiva igual, todos estamos dentro de un contexto distinto, es como las cosas son completamente diferentes para nosotros. Y entonces podemos decir que los chinos tienen un tipo de verdad, los japoneses tienen otra, los estadounidenses otra, los mexicanos otro, porque la verdad depende del espacio, del contexto, por lo tanto es relativa. Por lo tanto la verdad no existe, porque la verdad depende de cada sujeto. Entonces estamos ante dos tipos de verdad demasiado extremas, demasiado radicales. También hay un tipo de verdad denominada coherentista. Para los coherentistas, la verdad depende del contexto en el cual te estás moviendo. Dos tipos de contexto, el contexto social histórico y el contexto que tiene que ver con el ámbito de estudio en el cual tú estás tratando de conocer los objetos. ¿En qué consiste el primero? En que si tú quieres conocer, por ejemplo, la verdad de los acontecimientos del movimiento del 68 estudiantil en México, tienes que conocer perfectamente cuál es el contexto social histórico. Si tú lo quieres hacer desde tu propio contexto, no poniendo atención a lo que se vivía en esa época, eres incapaz de poder llegar a esa verdad. Es una verdad coherentista cuando si tú estás dentro del ámbito de la biología, tratas de estudiar los fenómenos biológicos desde ese propio contexto, no desde otro, porque entonces harías violencia a la biología misma. También existe un tipo de verdad
verdad, que es la verdad correspondista, que es la más, vamos a llamarlo así, la tradición más vieja para comprender la realidad o para comprender el tema de la verdad. Los correspondistas dicen, la verdad es la adecuación entre la mente y las cosas. Es decir, que si yo veo aquí un plumón que es rojo, es porque mi pensamiento capta que esto es rojo y digo, el plumón es rojo. Es decir, hay una correspondencia entre lo que yo miro, entre lo que palpo, en lo que experimento y lo que hay en mi pensamiento. También hay un tipo de verdad que se conoce como pragmatista. Y para este tipo de verdad, la verdad se reduce a aquello que es verdadero, es útil, tiene una función, tiene una práctica. Por lo tanto, me esfuerzo en ir al conocimiento de ello porque me deja una función de algo. Si no tiene una función, si no tiene una utilidad, entonces no es algo verdadero, no sirve. Es decir, la verdad se mide de acuerdo a la utilidad o a la práctica que te dejan los conocimientos. Y por último, vamos a hablar, aunque hay más tipos de verdad, pero podemos hablar de la verdad consensual. Es decir, en la verdad consensual se afirma que nosotros mediante el diálogo podemos llegar a un acuerdo y ese acuerdo se estipula como verdad. Sin embargo, no es una verdad absoluta ni tampoco es una verdad relativa, porque en el diálogo construimos la verdad y esa verdad no es para siempre, sino que tiene que ajustarse al momento histórico en el cual estamos viviendo. Esta verdad consensual nos lanza al tema último que estás trabajando tú en estos momentos, que es el tema de los paradigmas científicos del filósofo Thomas S. Kuhn. En los paradigmas científicos Thomas S. Kuhn es muy claro y dice, ¿por qué es que cambiamos de verdad? ¿Por qué es que no hay una verdad absoluta? Porque el conocimiento depende del contexto en el cual tú estás viviendo. De tal manera que cada contexto tiene una definición de verdad. Sin embargo, en estos paradigmas, un paradigma es un modelo de ciencia que solamente perdura en un momento histórico, pero que cambia. ¿Por qué cambia? Porque hay una revolución científica, dice Kuhn. Y esa revolución científica es el cambio en la mentalidad de la gente, por lo tanto, la evolución de los conocimientos. Por eso es que en la Edad Media pensaban de manera diferente, hoy pensamos de manera diferente, el día de mañana pensarán de manera diferente porque hay revoluciones. O sea, se pone en cuestión el estado normal de la ciencia. Y muchas veces estas revoluciones científicas logran transformaciones sociales, económicas, culturales. De ahí que hablamos de paradigmas científicos. Tú ahorita en este momento estás estudiando si el internet, si el Facebook es una revolución científica en la manera de dialogar, en la manera de comprender el mundo. Quizás sí, en lo profundo el internet viene a ser un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, porque nos abre a otros mundos posibles. Yo no sé si el Facebook realmente sea una